Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Hoy tenemos de invitado a un hombre del mundo de la cultura, de las letras, de la literatura, del teatro, yo diría que del magisterio también, porque fue un educador y un académico muchos años. Jafet Seruje. Jafet Seruje es una familia muy conocida de gente que ha aportado mucho en diversos ámbitos. Y es un escritor con una gran obra en el teatro, en la literatura. Y hemos querido invitarlo a propósito de este libro. Jafet Seruje escribió El plan perfecto de Poncio Pilat. Nadie salió vivo de ese infierno. Esa es una novela que ustedes pueden ver en pantalla. El profesor Jafet Seruje duró muchos años en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Allí promovió, enseñó y montó obras de teatro, formó a muchas generaciones de teatristas. Además de eso, ha escrito mucho, novelas, obras de teatro, y por eso hemos querido invitarlo. ¿Cómo está usted? Muy bien, Gustavo, gracias por tu invitación. De verdad, te lo agradezco profundamente, sobre todo porque así te he vuelto a ver después de algunos años sin saber de ti y de Fausto, dos amigos entrañables de muchos años. Pedir excusas a los televidentes por las mascarillas que estoy usando. Es prevención. Pero necesito prevenir cualquier asunto acerca de este virus, ¿verdad? De manera que muchas gracias por esta invitación. Bien, estuve leyendo la novela El plan perfecto de Poncio Pilat. El nombre de Poncio Pilat nos refiere al famoso Poncio Pilato, aunque uno no quiera, ¿verdad? Porque, claro, claro. Sí, usted de alguna manera recrea un personaje parecido. Sí. ¿Qué le lleva a usted a escribir esta novela? Los conflictos sociales que predominan en el mundo y que se dan y se presentan de manera descarnada en nuestro país, en nuestra sociedad, la deformación social, la deformación del pueblo, las injusticias sociales, la miseria, los abusos, la exclusión, en fin, todos estos aspectos que sociológicamente hablando inciden de manera directa en la formación y desarrollo de una sociedad y de un pueblo. Ese es el sentido básico que me movió a mí a escribir El plan perfecto de Poncio Pilat, porque no es más que recoger una conducta que se da a menudo en la sociedad dominicana y en gran parte del mundo, o diríamos en todo el mundo prácticamente, porque el hombre en su naturaleza y en su afán de enriquecimiento siempre persigue las cosas de manera fáciles, y lo fácil por lo general nos lleva a delinquir y nos lleva por supuesto a cometer crímenes horrendos y a un comportamiento, diríamos, que contraviene con la moral y es universal. Una constante histórica, y está reflejado aquí en los personajes también. El ser humano tiene a convencerse de que todo es válido con tal de conseguir ciertos objetivos que le van a dar o placer o comodidad o lo que él entiende que es bienestar. Exacto. Entonces entra en una dinámica de ir profundizando más y más en ese lado oscuro, ¿verdad? Incurriendo en engaño, estafa, delito, incluso incurre en el asesinato, claro, con tal de lograr esos objetivos. Efectivamente, ese es el comportamiento típico de los personajes que inciden en esta novela, que está dividida en dos partes. La primera parte es la historia como tal, presentando los personajes, presentando la dinámica del desarrollo novelístico, y la segunda parte ya es un proceso más complicado, porque en la segunda parte el autor de la novela interviene como investigador. Sí, ahí vimos forma parte, se mete, vamos a decir. Se mete, se convierte en investigador y empieza a investigar cuál fue la verdadera historia de los personajes que inciden
en el plan perfecto de Poncio Pilat. Y entonces esto lo lleva a él a descubrir una serie de pistas y de aristas que tienen que ver con la iglesia, que tienen que ver con sectores de poder, y de pronto entonces nos vemos envueltos en que el plan perfecto de Poncio Pilat no es más que una denuncia de cómo el poder asume lo malo como bueno. Pero es una denuncia. Pero lo que noto es que no es una denuncia, digamos, panfletaria. No, no lo es. Está trabajado. Claro, es una novela compleja, Sí. en el sentido de que se dan factores sociales, filosóficos, que nos alejan inmediatamente de lo fácil, de una novela fácil. Tiene sus complicaciones y sus complejidades, pero esas complicaciones y complejidades propias de esta novela inducen al lector a disfrutarla con mayor placer. Sí. Porque lo llevan a un terreno casi mágico e imaginativo en el cual el lector tendrá que involucrarse igual que como se involucra el autor en la segunda parte de la novela. Sí, interesante, esa es una técnica, digamos, que han usado otros autores. Por ejemplo, Unamuno solía inmiscuirse en su propia historia. Por supuesto que sí, por supuesto. Usted ha escrito o se ha dedicado más en los últimos años, yo no sé si me equivoco en lo que he observado, a la narrativa ya propiamente de novela y relatos, más que al teatro como tal. ¿Tú estás escribiendo teatro ahora mismo? Sí, sí. Combino ambas cosas. Las combina. Exacto. También he escrito poesía, que la UAS, por cierto, llegó a publicarme una colección que se llama Los Caminos. Se publicaron 3 tomos. Uno es Los Caminos de la Infancia Futura, Los Caminos del Fuego, Los Caminos del Pan, y falta uno que no he podido terminar, que se llamará Los Caminos del Amor, para completar la obra poética, una esa especie obra de trilogía poética. ahí entonces. Exacto, pues no es más que una trilogía porque está conformada por 4 tomos. Ah, ya, Sí. O sea, 4 tomos en total. Efectivamente, sí. Sí. Eso también otros libros de poema que tengo escrito inéditos, pero teatro siempre escribo. Y se mantiene escribiendo. Sí, sí, siempre. Claro, cuando me sumerjo en el proceso novelístico de desarrollo de una novela, eso absorbe mucho tiempo, porque la novela es quizás el género más complejo de la literatura. Es algo muy complejo porque, no por extensión, porque la novela puede ser de una extensión Puede ser corta, breve, como las hay muy largas. Por ejemplo, en mi caso, Los Manuscritos del Ginato, que es una novela... Esa es extensa, sí. Es una novela muy extensa. ¿Cuántas páginas tiene esa? Tiene casi 800 páginas. Sí. Una novela muy extensa que fue publicada por la editorial Norma de Colombia. Este libro, El Plan Perfecto de Poncio Pilat, está publicado por la prestigiosa editora americana Moncrayon, y se obtiene en Amazon. Sí, por el momento. Vamos a hablar de eso, Sí. de la distribución, cómo se puede conseguir, Sí, cómo han ido las cosas. pero en cuanto a la escritura, vuelvo y te digo, combina todas las cosas. Efectivamente. Yo como no soy muy dado al teatro, pensé que usted estaba un poco más alejado del teatro en estos No, momentos. de hecho, la misma editora tiene una colección publicada en Amazon que se llama Colección Teatro Jafeano. Ah, qué bien. Vamos a una primera pausa, profesor, ¿Cómo no? y retornamos. Hoy hablamos de literatura con Jafet Zerulle, que todo lo que pasó por la Universidad Autónoma de Santo Domingo o ha tenido que ver con el teatro, la literatura, la poesía, lo conoce el profesor Jafet Zerulle, un gran trabajador
de la literatura y el teatro y la poesía. A propósito de esta novela, El plan perfecto de Poncio Pilato, nadie salió vivo de ese infierno. Esta novela, ¿cuál ha sido el impacto hasta ahora, profesor? El impacto hasta ahora, primero debo decirte que es una novela publicada por la prestigiosa editorial americana Moncrayon. Moncrayon. ¿Cómo ellos hacen contacto con usted? Nosotros hacemos contacto a través de que yo le envío los manuscritos, ellos revisan, se interesan y entonces publican. Ah, muy bien, muy bien. Ya este es el cuarto libro físico que ellos me publican a mí, aparte de que tienen a nivel digital la colección Teatro Jafeano, que se adquiere en ebook. Este libro se puede conseguir en Amazon, tanto físico como digital. Que esa es una de las vertientes y las ventajas que hay ahora, ¿verdad? Porque las nuevas generaciones son más dadas a leer de manera digital. Claro. A nosotros los ya de otro tiempo nos gusta acariciar el papel. Claro, ¿verdad? igual la editora está haciendo negociaciones con una distribuidora de libros radicada en España, y porque es necesario también, y mucha gente lo exige y lo pide, que el libro se venda en físico en las librerías. Sí. Hay una modalidad ahora, por cierto, muy interesante, se está dando en países europeos, es que el libro usted lo puede leer en línea o digital, y si le interesa, hay librerías que dan el servicio, que le hacen una impresión y una encuadernación expresa ahí mismo, y usted paga por eso. El mundo realmente del libro ha cambiado mucho. Ya no es el mundo que conocimos nosotros, de sentarnos a leer, no, ya tú lees en un celular, tú lees hay audiolibros también, hay audiolibros, hay muchas facilidades para que el ser humano lea y le saque provecho a la lectura, de lo cual lamentablemente hay una carencia enorme de publicidad en ese sentido. Yo creo que los gobiernos, los estados deberían invertir en promover la lectura desde la niñez hasta la vejez, o desde la vida hasta la muerte, porque es necesario que el pueblo lea. Un pueblo que no lee es un pueblo muerto. El ser humano necesita cultivarse. ¿Cómo ha ido aquí la venta del libro aquí? ¿Dónde se puede conseguir físicamente? No, hasta ahora quien quiera conseguir el libro tiene que comprarlo a través de Amazon. Ah, ¿usted no lo está distribuyendo físicamente aquí? No, yo no, porque yo personalmente no podría hacerlo, porque eso es la editora la que se encarga. Estamos hablando de una editora internacional que usted les tiene los medios para hacerlo. Contrato y ellos son los que se encargan. Claro, ellos simplemente venden los libros y me dan un balance cada 3 meses de los libros vendidos. ¿Cómo usted ve, profesor, cómo va el movimiento de los libros? Profesor, en estos momentos la enseñanza de la literatura, el teatro, en las universidades nuestras? En el caso de nuestra UAS, por ejemplo. Yo creo que la enseñanza en sentido general ha estado mal siempre en el país. ¿Siempre? Sí, siempre. ¿Por qué usted dice así tan tajante que siempre? Porque nunca se nos enseñó a crear ni a pensar. Fíjate tú que nosotros salimos de la escuela primaria, luego fuimos a una secundaria, universidad, y salimos de ahí sin saber prácticamente de nada. Yo recuerdo que en el bachillerato nos enseñaban francés, inglés. ¿Nociones? Bueno, nos enseñaban francés e inglés durante 4 años. Química, física, anatomía. Y nosotros de eso no sabemos nada. Por eso digo, eran nociones de esos idiomas, por lo menos. Pero igual de la ciencia. Pero me decía un querido amigo escritor. Igual la deficiencia que tenemos en matemáticas. Y en la lengua ni se diga. Eso le iba a decir, un querido amigo escritor me decía, yo con estupor, porque me puse a averiguar y es cierto, que se sacó de los planes de enseñanza la enseñanza de la literatura como tal, pero no diciéndole lean este cuento, este autor, sino eso que nos enseñaban, que mal que bien le decían esto es en decasílabos, que si o qué, este es una cuarteta, que eso no se enseña. No, no se enseña, o sea, no nos enseñan a pensar ni a crear. Y ahí está el error. Así nunca vamos a aprender de nada.
el país con mayor desarrollo educativo en el mundo es Finlandia hoy día. ¿Y qué se hace en Finlandia que no hacemos nosotros? En Finlandia los niños van a las escuelas hasta los 7 años a jugar. Desde los 2 a los 7 años. Lo dejan expresarse en libertad. A jugar. Sí, esa es la mayor libertad para un niño. A jugar, van a crear, van a tener contacto con el arte, van a pensar. No hay afán de enseñarlos a leer y a escribir. Aprenderán eso después de los 7 años. Y los resultados de la educación en Finlandia son asombrosos, verdaderamente asombrosos. Aquí, lamentablemente, estamos muy mal en términos educativos, por lo que acabo de decirte, Gustavo. No nos enseñan a crear en las escuelas, no nos enseñan a pensar. En la UAS, bueno, la UAS ya no es la universidad que nosotros conocimos y en la que tantos años laboramos. Ya la UAS dejó de ser esa institución orientadora y crítica que lo era en su momento y que tanto ayudó al pueblo dominicano a salir y a superar sus vicisitudes. Hoy día la UAS, en términos educativos, no creo yo que pueda competir con otras universidades del mundo. Sí, y en cuanto exactamente a la enseñanza en el mundo de las letras, las artes, ¿cómo usted ve ya no solo la UAS, nuestra educación? Bueno, eso es lo que te digo. Nuestra educación en sentido general es muy deficiente. En la parte de la lengua, en la parte de la literatura, en la parte conceptual, todavía es peor. ¿Por qué es peor? Bueno, porque a nosotros no se nos enseña a hablar correctamente, a nosotros no se nos convence de que es necesario tener dominio del idioma para poder superar otros tipos de crisis o superar todas las crisis en la sociedad, porque el hombre, si el hombre no habla, tendrá que recurrir a su lenguaje primitivo, originario, que era el gesto, y ya los gestos de hoy no son los gestos de ayer. Antropológicamente hablando, ya hoy los signos gestuales no tienen nada que ver con los signos gestuales de hace incluso una década. Los signos gestuales cambian por décadas y hasta por lustros. Entonces, como ya no podemos comunicarnos a través de los gestos, porque el hombre no ha querido y se ha negado a sí mismo a expresarse, tenemos que recurrir a la palabra, a la parte oral, y sucede que en nuestro caso en particular, como pueblo, es la parte oral lo más terrible que tenemos, es donde la deficiencia intelectual se expresa con mayor virulencia. Yo recuerdo que una de las preocupaciones de don Juan Bosch era que él decía que veía con preocupación que se disminuía el vocabulario usual del pueblo dominicano para la comunicación cotidiana, que cada vez eran menos. Y si usted domina menos términos, menos palabras, es un empobrecimiento de la lengua y de la comunicación. Y si falla la comunicación, quizás, como usted dice, se haga uso de otros instrumentos que lamentablemente a veces no son pacíficos para comunicar o expresar algún estado de ánimo. Vamos a otra pausa. Conversamos hoy con Jafet Zerouye, un escritor de una obra bastante destacada, a propósito de una de sus novelas, El plan perfecto de Poncio Pilat. Nadie salió vivo de ese infierno. Ustedes pueden conseguir este libro en Amazon,
Si lo pueden conseguir de manera Digital electrónica, y física. digital, y también físico, se lo piden y se lo envían. Usted tiene otra novela que va a salir pronto con la misma editorial. Sí, La otra habla de un tema muy actual, porque es una claro. situación de una plaga. Plagas y predicciones de la familia Big Aux. Y esa novela, ¿se la motivó la situación de la pandemia actual? No, ya No. esa novela yo la había escrito hace unos años. Qué coincidencia entonces Sí. que se publique ahora. Entonces, la editora me preguntó que si tenía algún tema relacionado con plagas y claro, pues me vino muy bien porque inmediatamente le envié el manuscrito y se interesó la editora inmediatamente y ese libro se va a publicar para el mes de agosto posiblemente. ¿Dónde se sitúa? ¿En qué tiempo o qué lugar? Es una novela muy compleja, pues se sitúa originalmente en sus comienzos en la antigua China, en la antigua Mongolia, con un nieto de Genghis Khan, Wow. Kubilai Khan, porque el primer Big Aux de esa familia que se conoce era amigo del nieto de Genghis Khan, de Kubilai Khan. Y ya ese personaje de la familia Big Aux comienza a escribir acerca de pestes, pero también a predecir fenómenos sociales, políticos y naturales que van a acontecer en la humanidad y en la Tierra, en el planeta. De manera que es una familia que prácticamente recorre desde el 1250 de nuestra era hasta hoy día. ¿Cuándo estará ya? Hay un Big Aux de la familia Big Aux, ya de los últimos, que llega en el 1605 a la República Dominicana. O a la colonia en ese momento, ¿verdad? Sí, bueno, Que no existía República Dominicana. No existía. Llega a Puerto Plata. Sí. En la época de las devastaciones de Osorio. Okay, bien. Que fue una época también de hambruna, de enfermedades. Y él narra lo que pasó en esa época, pero antes se narran otras experiencias de otros familiares con personajes como Paracelso, que fue un gran científico. Sí, uno europeo, de los padres de la medicina. Uno de los padres de la medicina, de la química y de la física. Sí. Tiene contacto con Cristóbal Colón, un miembro de la familia Big Aux, hace contacto, o sea, es amigo íntimo además de Cristóbal Colón y cuenta de Cristóbal Colón como de otros personajes que aparecen en la historia, cosas increíbles que nadie conoce hasta hoy día. Noto, profesor, y es muy bueno, que son novelas complejas las que usted escribe. Y para eso hay que tener, primero, una cultura vasta. Porque quizás una de las cosas que uno echa de menos en a veces personas que escriben, quieren escribir relatos, cuentos, es que es una visión a veces o muy localista o muy estrecha en el tiempo. Esa referencia a grandes temas universales a veces son abandonados, quizás por esa falta de lectura, de cultivar una cultura más amplia, que hace muy bien a quien escribe. Claro. O sea que eso es muy interesante. Pero ya para concluir, ¿cómo usted ve, se están, pese a todas las vicisitudes, aquí yo veo jóvenes, muchachos y muchachas que tienen afán de escribir poesía, que forman grupos, talleres literarios? ¿Qué usted le diría? Yo siempre he creído, Fausto, que nuestro pueblo, Gustavo, que nuestro pueblo tiene un talento excepcional. Pese a todo, es un pueblo muy talentoso, con una juventud muy aguerrida, que quiere superarse y lo ha demostrado y lo está demostrando. Y en la parte del arte hay cientos y cientos de jóvenes artistas en el país. Es una pena que el Estado no se dé cuenta de esto, de este fenómeno social que ocurre en nuestro país, que un pueblo que no recibe arte es artista, casi por naturaleza, y que en nuestra juventud hay un talento creador enorme,
que habría que explotar Y cultivar. y cultivar para bien del desarrollo económico, social y político de la nación dominicana. Muchísimas gracias, profesor Jafet Cerulle. Gracias a ti, Gustavo, y gracias a todo el canal por permitirme. Cómo no. Y nada, exhortamos al público a que trate de buscar esta novela, este libro, El plan perfecto de Poncio Pilato, del profesor Jafet Cerulle. Muchísimas gracias, ha sido un honor reencontrarme Gustavo. con usted. Gracias. Gracias a ustedes, amigas y amigos, y no se vayan que hay más en Acento TV y Acento Portal.